habría animales, no habría vegetales, no habría nada. Si no hay materia, bueno, hay una fuerza, y que es una fuerza terriblemente fuerte, y por eso la llamamos fuerte. Entonces digo, hay 4 fuerzas, que son la gravitatoria, que tiene como por ejemplo la responsable que sintamos nuestro peso y de que los planetas den vuelta alrededor de una estrella. Las electromagnéticas, acuérdense, bueno, por ejemplo, de que el electrón está ligado al átomo por una fuerza electromagnética. Las fuerzas débiles están ligadas a fenómenos, vamos a decir, de desintegración. Vieron los rayos gamma de la película, bueno, ligadas a esos fenómenos, y finalmente las fuerzas fuertes son las fuerzas que mantienen unidos a los que componen el núcleo de los átomos que nos componen. Entonces, esas son las 4 fuerzas. El concepto de fuerza hay que abandonarlo, para entender estas fuerzas, todas, hay que abandonar el concepto de fuerza, pero por un sinónimo que usamos, que es interacción. O sea, cuando yo digo un protón repele otro protón, o un electrón es atraído por un protón, una carga más es atraída por la menos, puede decir interactúan. Un electrón interactúa con un protón y entonces siente una fuerza. Pero para que haya esa interacción, lo que tiene que haber es el electrón, el protón, y eso que llamo interacción es un intermediario. Entonces, para describir como se debe, como hacemos los físicos hoy, en el 2010, esas 4 fuerzas, y tratar de hacerlo de la manera unificada, de la manera más unificada posible, se necesita hablar de las partículas que forman la materia y de las interacciones. Piensen, los intermediarios de esas interacciones, que también son partículas, pero que muchas veces, como tienen masa nula, no nos damos cuenta que son partículas. Por ejemplo, la luz. Ustedes deben haber escuchado la palabra fotón. Bueno, la luz es un fenómeno ondulatorio, y ese fenómeno, si lo queremos entender, es intermediado por fotones. Esos fotones son los que le transmiten al electrón esa fuerza de atracción del protón. Entonces tenemos las partículas y los intermediarios. En el caso del electromagnetismo, el intermediario es el fotón, las partículas son el electrón y otras partículas más. El protón no es una partícula elemental, está formado por otras, así que a eso vamos a ir. Por eso no quiero nombrarla como partícula, nombro el electrón, es una cosa tan chiquita, un 0 seguido 30 ceros y después un 1, eso sería el tamaño del radio. Imposible que detectemos si está formado por alguien. Es más, tenemos la casi certeza que es una partícula elemental. Y tenemos también otras partículas elementales que son los intermediarios, como el fotón. Las otras fuerzas tienen el equivalente al fotón. Las fuerzas fuertes, las débiles y las electromagnéticas. En las fuerzas fuertes, por ejemplo, las que forman los protones, las partículas que lo forman, porque hoy sabemos que hay partículas más pequeñas que lo forman, se llaman quarks. Es un nombre en inglés que no tiene traducción porque es una palabra que no existía en inglés hasta que un escritor muy famoso, James Joyce, la inventó junto con miles y miles de palabras en uno de sus libros famosos que se llama Finnegan Wake. Bueno, ahí inventa, dicen, porque no es claro, es muy difícil entender el libro, si es para imitar el ruido de los patos o porque había 3 patos. Pero como el protón y el neutrón están formados por 3 quarks, el que los inventó, que es un físico que se llama Murray Gell-Mann, en los años 1960, le puso como nombre quarks. Entonces, así como el electrón es una partícula elemental para las fuerzas electromagnéticas, los quarks sí son partículas elementales. No es que nosotros digamos si son por definición, hubo un montón de gente que trató de ver si los quarks no estaban formados por cosas que se llamaban prequarks. Pero bueno, se llegó a la conclusión que no, se pasa al día de hoy una teoría consistente, nos detenemos ahí. Esas son partículas elementales que tienen que ver con las fuerzas fuertes. Hay otras partículas que tienen que ver con las fuerzas débiles, por ejemplo, unas de masa muy muy pequeña, hasta hace 10 años creíamos, o 20, que la masa era 0, que como no tienen carga, son neutros, y como ya el nombre neutro estaba usado para el neutrón, un físico italiano, Peñal, Enrico Fermi, le puso el nombre neutrino, o sea, piccolo neutrón, y ese quedó. Bueno, esas tienen que ver con las interacciones débiles, y me quedan las gravitatorias, que por más que son las primeras
que el hombre y la mujer sienten al nacer, son las últimas que nos han quedado en la cola esperando que las entendamos. A nivel de la física cuántica no las entendemos al día de hoy. El que les diga que sí está mintiendo. Pero si tuviéramos por buen camino, todos los cuerpos tienen algo que ver o sea, es una propiedad de la materia sentir la fuerza fuerte. La fuerza fuerte se distingue de las otras porque es siempre atractiva. Dos electrones se repelen por fuerza eléctrica. Por suerte la fuerza gravitatoria es atractiva, porque si no habría también antimateria en el sentido de la fuerza gravitatoria, porque antimateria hay, y entonces no existiríamos nosotros y no estaríamos para entender que existe esa fuerza repulsiva gravitatoria. Hasta el día de hoy, pero hay teorías que van apuntando a lo contrario. Las únicas fuerzas gravitatorias que conocemos son atractivas, y hay un intermediario que, como si hablamos de gravedad, llamamos gravitón, pero del que sabemos muy poco. Entonces, esas son las cosas que sabemos sobre cuatro fuerzas, todos los fenómenos de la naturaleza, todos. Los de la física, pero también los de la química, y como los de la química, los de la biología, y como los de la biología, todo lo de las ciencias naturales están regidos por esa fuerza. Eso no quiere decir que yo voy a ser tan tonto de pretender analizar un infarto estudiando las ecuaciones de Schrödinger de los átomos que forman el corazón, porque sería muy complicado, necesitaría computadoras muy grandes, no tiene sentido. Pero lo que sí sabemos es que los átomos que forman las moléculas, que forman los tejidos, que forman el corazón, que tiene un infarto, esas están regidas por la física que construimos, que salvo la gravitatoria, la tenemos unificada y entendida. ¿Qué quiere decir tener una teoría entendida y unificada? Quiere decir tener unas pocas ecuaciones, o sea, unos pocos objetos, que son estas partículas elementales, las que no están formadas por nadie, y los intermediarios, unas pocas ecuaciones, ahí desgraciadamente entra el lenguaje de matemática que no voy a mencionar, y poder de esas ecuaciones predecir cosas que después medimos. Mejor dicho, que nuestros amigos experimentales, estudiando esas teorías, porque es mucho más difícil ser físico experimental, porque hay que saber la teoría como la sabemos nosotros y después inventar la manera de medirla, o sea, es un trabajo conjunto en realidad. Entonces eso quiere decir tener una teoría unificada. Y al día de hoy tenemos, primero, tuvo la gran unificación que hizo Maxwell, que fue unir ese fenómeno del imán con los fenómenos eléctricos en el electromagnetismo clásico. Ahí Einstein, en 1930, Einstein se tenía razón, mucha confianza, él sabía que había que unificar las cosas, y perdió los últimos 25 años de su vida tratando de unificar, y bueno, se equivocó, no en que había que unificar, sino por falta de información experimental que no podía tener disponible cuando en 1925 empezó con su teoría, y no dejó piedra sobre piedra para tratar de unificar al electromagnetismo con la gravitación, que él creyó que era lo primero que se iba a unificar. Y cuando murió totalmente alejado de todo lo que sería el establishment científico, que seguía avanzando en otra dirección, pero que ahora logró unificar todo menos la gravitación, o sea que en realidad Einstein empezó por la punta que no debía unificar. Pero a él se le ocurrió una idea genial, que era que si el espacio, ustedes saben que el espacio tiene tres dimensiones, ¿no? Yo en esta sala, en ese rincón, puedo ir hacia adelante o hacia atrás si no estuviera la pared, hacia arriba si salto, hacia abajo si hago un pozo, y hacia la izquierda o la derecha. Son las tres dimensiones del espacio. Y después del tiempo, que él sabía que era una cosa que no era lo mismo que el espacio, pero que se trataba junto con el espacio. Einstein dijo, voy a agregar una quinta dimensión y voy a meter la gravitación. Y no tuvo el más mínimo impacto en trabajar en espacio de 5 dimensiones, no de 3 más 1, 4. Utilizó una cosa que habían inventado, a ver, porque como no son físicos tan conocidos, vamos a honrarlos y nombrarlos. Por 1920 Theodor Kaluza y por 1925 Oscar Klein habían inventado una manera de trabajar con ese espacio
y después caer a lo que nosotros, pobres seres humanos, vemos que son 3. Eso se llama una compactificación del verdadero número de dimensiones del espacio, de pasar a las que nosotros vemos. Si nosotros miramos un jardín desde un helicóptero y vemos la manguera, ¿qué vemos? Vemos una curva. Si la manguera está bien tensa, vemos una recta. Una recta es una dimensión. Si yo meto una hormiguita del tamaño del hueco de la manguera, esa hormiga, los físicos la describiríamos en una dimensión de espacio. Porque no se puede ir para los costados, ni para arriba, ni para abajo, porque no cabe. Si a esa hormiga yo la saco de ese encierro en que está y la pongo sobre la manguera, la hormiga, además de avanzar hacia adelante o hacia atrás, puede dar vuelta alrededor de la manguera. Descubrió una dimensión que está cerrada, compactificada, quiere decir eso, cerrada, y que ella no veía cuando estaba dentro. ¿Sí? Y además sabemos que esa manguera tiene 3 dimensiones, no 2. De manera que ese asunto de insistir que el espacio tiene 3 dimensiones, es como si la hormiga dentro de la manguera dijera el espacio tiene una dimensión. Sí, es cierto, pero a lo mejor nosotros vivimos adentro de una manguera de 3 dimensiones, por eso Einstein no tiene ningún problema en agregarle una, y por eso yo no voy a llegar, porque estoy atrasadísimo, pero si no me hubiera gustado hablarle de lo que pensamos hoy, que es la teoría más precisa para unificar todo, y que esa teoría tiene 9 dimensiones, o 10 dimensiones de espacio, y una de tiempo. Y habrá que encontrar la manera de compactificar, que es dificultoso, cómo hicimos inventar algo que matemáticamente reproduzca esto que les dije de la hormiga. Eso porque somos conservadores, los que decimos que tienen 9 espacios y un tiempo, porque hay físicos muy serios y muy famosos que están empezando a proponer teoría en que hay 2 tiempos. No sé si ustedes se preguntaron, pero pónganse como el chico que está tratando de adivinar la magia que hace el mago, y pensemos que el mago, si quieren lo llamamos la naturaleza, si quieren Dios, el nombre que ustedes más se adapte a como ustedes ven el universo. ¿Y por qué hay un solo tiempo? Y hay, vamos a decir, 3, ya entendimos que hay 3. No sé si ustedes se lo preguntaron alguna vez. ¿Por qué hay uno solo que yo mido y digo 7, 8, 9? ¿Y por qué no hay 2? Sería genial que haya 2, porque cuando nos acercamos, vamos avanzando en la de la edad que medimos, y estamos, por ejemplo, en los 40 años, que para mí es una edad genial, para los que están por aquí ya son viejos, pero vamos a decir 40 años, por ahí me puedo escapar, si yo me encuentro con esa pared, como el espacio tiene 2 dimensiones, me escapo para la izquierda. Si yo estoy envejeciendo por este tiempo, lo que pasa es escaparme por un tiempo transversal. Yo veo muchas sonrisas, pero Isaac Bars, que es, no sé si te suena, es un físico famoso en Israel que ha hecho teorías muy importantes, y todos los días yo veo papers de él, o sea, trabajo, no lo saco porque no queda tiempo, digo, qué loco, pero bueno, él está hablando de 2 tiempos, y ya hizo la mecánica cuántica con 2 tiempos y no contradice nada de las cosas que podíamos explicar en 1910. Ahora, ¿la querés saber? Pero vos ya pasaste los 40 años, ¿verdad? No, es mentira, eso fue un chiste, él es mucho más joven. Bien, entonces con las dimensiones terminamos. Las interacciones entonces las teníamos unificadas, las electromagnéticas en